de precipicio para medir la distancia, para saber que persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Me asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento... La sensación de pérdida de una persona desaparecida, yo soñaba con mi madre todas las noches. ¿Quién soy yo para frenar la lucha por la revolución si mi madre me acompañó todos estos años? ¿Quién sos vos para decir no fue culpa mía? ¿A qué edad, digamos, y en qué contexto se dan los primeros pasos de la militancia? En mi caso, la militancia fue, te diría, algo que se metió en mi vida sin que yo me diera cuenta. Porque cuando yo tenía 13 años, en realidad antes de cumplir los 13 años, había entrado en la Nacional de Buenos Aires. Es un examen de ingreso muy difícil. Y, por supuesto, el colegio dependiente de la universidad tenía una serie de cánones diferentes al resto de las escuelas. Como por ejemplo, como mi hermano iba a Buenos Aires, que yo iba a heredar el saco que mi hermano había heredado de unos primos nuestros mayores. Y un saco espigado marrón. No me olvido más, porque a los 12, cuando yo entré a Buenos Aires, una de las cosas era saber que me iba a tocar ese saco espigado marrón cruzado. 28 de junio de 1966, las clases en Buenos Aires empiezan después que en el resto de los colegios, es decir, a 3 meses de haber empezado las clases, golpe de Estado. Carros hidrantes, policía, bueno, toda las imágenes que después vimos 1000 veces. Todo eso, imagínate, a los 13 años recién cumplidos, yo cumplo el 5 de mayo, a los 13 años recién cumplidos, esas imágenes. 28 de julio, a la vuelta del Nacional Buenos Aires, noche de los bastones largos, intervención a la universidad y de inmediato intervención al Nacional Buenos Aires. Con lo cual, las autoridades de colegio que venían de la época de Ricieri y Frondizi, ganados por concurso, con toda la formalidad que tiene el registro de la Universidad de Buenos Aires, en general de las universidades nacionales públicas, todo eso terminado. Y no había antecedentes de eso. Vos imaginate que desde la reforma universitaria, de 1918 hasta 1966, se vieron infinidad de cosas en ese colegio, en las universidades, pero no. Incluso los golpes de Estado no habían avanzado sobre la universidad, ni mucho menos dentro de la universidad, en el 30 y en el 55. Bueno, entonces, ¿y cuáles son las cosas que primero sentíamos los chicos más chicos? Que teníamos que ir con pantalón gris y saco azul y pelo corto. Lo cual significaba ir a comprar ropa, que era un presupuesto de la familia, en fin. Y de inmediato lo que empezábamos a escuchar a nuestros propios profesores. Por ejemplo, yo te voy a decir, el profesor de pintura de primer año nos mandó a una exposición de Carlos Alonso en el Instituto de Estela. Primer año, a los 13 años. Imagínate que eso ya era una cosa reducible en ese momento. Bueno, de estas cosas te podría contar muchas. Rodolfo Kuhn pasaba películas en el Nacional Buenos Aires, entonces mi primer contacto con el cineclub fue de la mano de Rodolfo Kuhn. Cosas que, por eso te digo, no era para mí algo pensado, elaborado, 13 añitos. Al poco tiempo, como yo venía más chico de colegio de curas, Rosita Pajés Larraya, que era un año mayor que yo y éramos amigos, me lleva a catequesis. El cura que daba catequesis, Carlos Mujica. Es decir, que yo desde los 13 desde primero hasta tercero estuve con el cura Mujica en la juventud estudiantil católica. Bueno, a los 15, 16, CGT de los argentinos en Paseo Colón, las asambleas del colegio se hacían ahí. Entonces empecé como quien te dice, mira, yo nací en La Boca y lo único que conozco es la Bombonera, Casa Amarilla. Claro. Y ahí en la Secretaría de los Argentinos circulaban figuras ilustres de la... Bueno, imagínate que primero uno iba a la asamblea y
iba a la asamblea estudiantil en un ámbito sindical, cosa que para mí todavía no entraba en la cabeza, salvo por los periódicos clandestinos que no vendían, uno tenía que comprar los periódicos de las organizaciones. Eso es interesante. De chico uno tenía 3 pesos para el café con medialunas y 2 pesitos para el periódico de tal o cual partido que escondía. Y bueno, y ahí comprabas el periódico de la Secretaría de los Argentinos que dirigía Rodolfo Walsh. Así que te cruzabas. Yo ahora, si te digo con quién me crucé, te miento. No me acuerdo a quiénes veía, pero era lo natural que ahí había una asamblea de portuarios y al lado una asamblea estudiantil. ¿Y cómo es el proceso, digamos, que desemboca en la incorporación formal, digamos, a una estructura militante? Mira, en el 69 yo estaba en 4º año y se produce el Cordobazo. Y ahí sí, ya yo tenía varios actos relámpagos encima, manifestaciones, sentadas en la puerta del colegio, bueno, todo lo que significaba la parafernalia estudiantil, pero la muerte de Bello y Cabral significó que mataban estudiantes, la muerte de Jáuregui, de un militante que venía de militancia universitaria, así que en el 69, imagínate, yo 16 años, ya era la sensación no solamente de que habían matado al Che, que era el ícono de muchísimos de los chicos que íbamos a las actividades políticas o de catequesis, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Mujica pidió a las autoridades bolivianas, a la dictadura boliviana, les pidió que lo dejaran entrar para llevarse el cuerpo de su compatriota Ernesto Guevara. Entonces, de estas cosas yo me acuerdo yendo los viernes a catequesis. Y, bueno, entonces ya te digo, el Cordobazo marcó otra impronta. Y yo a fines del... Eso fue el 69. Y a fines del 70, con un par de compañeros, decidimos nosotros incorporarnos a alguna organización. No es que nos vinieron a buscar, siempre se hablaba del meloneo. No queríamos que nos melonearan. Yo fui con un compañero, con Pancho Provenzano, nos fuimos a una decisión conjunta, digamos. Sí, Pancho y yo decidimos ir a buscar, y teníamos un grupo de amigos, compañeros con los que charlábamos. Y bueno, fuimos a una asamblea estudiantil en arquitectura. Nos encontramos con una persona que conocíamos, que nos dijo que estaba en el PRTR, y nos parecía bien, eso nos pareció una opción interesante, y bueno, así fue que a fines del 70 tomamos contacto ya formalmente con la organización. Se había lanzado el ERP hacía muy pocos meses, en julio del 70, y bueno, ya el país vivía una conmoción, porque imagínate vos que había varias organizaciones, estaba la FAL, estaba la FAP, estaba la FARC hacer su anuncio al tiempo después, pero ya era un grupo operativo. Así que fin del 70, cuando nosotros decidimos incorporarnos, no teníamos muy claro si esa incorporación, yo tenía 17, Francisco 18, si eso nos iba a significar estar rápido en una estructura clandestina, ¿no? Pero teníamos la determinación esa. ¿Cómo sigue de ahí la historia hasta una militancia más comprometida, digamos, más tiempo completo y más comprometida incluso en términos de realidad cotidiana, digamos, de qué significaba eso como desempeño militante? Bueno, yo te decía, tomamos contacto en diciembre del 70 y en los primeros enero, febrero del 70, me acuerdo que tuve unas reuniones con un compañero que tengo un recuerdo extraordinario de él, decíamos el hippie, Alejandro Álvarez, murió en el año 76, recuerdo, un tipo brillante en la cabeza. Y entonces yo le dije que bueno, que tenía un tema, que era el rugby, no sé qué, me dice, yo también jugaba al rugby, yo jugaba en obras sanitarias, dice, y dejé el rugby. Entonces yo dije, bueno, tengo que dejar el rugby, sí. Y me acuerdo que Pancho Provenzano dijo, bueno, yo me voy a tomar este año, prefiero quedar en la periferia como aspirante de la organización, y yo me acuerdo que fui, jugué unos primeros partidos, salí la temporada suponente en marzo, y habré jugado hasta que cumplí 18, hasta mayo. Y después, bueno, dejé.
tengo esos recuerdos de los últimos La partidos. pérdida, Claro. Recuerdo tremendo. Pero al mismo tiempo muy convencido de que estaba por el camino que yo quería seguir. Y bueno, y me pasaba, digamos, así en mi vida. Yo trabajaba de dibujante técnico de 16 años, o sea, trabajaba, después conseguí otros laburitos. Mira, por esta zona donde estamos grabando, trabajé para el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires haciendo relevamiento para el impuesto inmobiliario. Me acuerdo que me tocó ir a clubes acá, Platense, Banco Nación. No casa por casa, ¿no? Sí, casa por casa, clubes. Recorrí toda esta zona. Así que yo te digo, yo militaba, trabajaba, estudiaba. Cuando terminé el secundario me anoté en 2 facultades, intenté estudiar, pero bueno, ya no me daba. Viví en Derecho y en Economía. Pero bueno, ya no me daba el cuero. También con la idea de militar un poco, de hecho fui a participar. Bueno, y después primero estaba en lo que se llamaba el Frente Estudiantil y después pasé a otras actividades. Así que bueno, en mi familia lo fui hablando, se lo conté, mis papás estaban separados, se lo conté a los dos, lo sabían. En la casa yo vivía con de mi madre, sabía que hacíamos reuniones, sabía que eran de qué se trataba. Sí. Y después me mudé con unos compañeros, nos mudamos a un barrio obrero, vivíamos en una casa que se llamaba la Casa Operativa. ¿Y cómo era la evaluación del riesgo? ¿Cómo se vivía? Me refiero, no una cuestión. No evaluabas nada, sabías que estabas todo el tiempo en riesgo, porque además caían compañeros, los torturaban. De hecho, digamos, todos los requisitos para entrar en la organización, el PRTER, y creo que el resto de las organizaciones es más o menos similar, tenían que ver con charlas con compañeros donde quedaba clarísimo que la caída te podían torturar, que 29,99 te iban a torturar, te iban a someter a las cosas, a los vejámenes peores y que tenías que estar preparado. Así que bueno, eso era una cosa consciente. Y me acuerdo muchísimos compañeros, que esto es una cosa que poco se sabe, pero muchísimos compañeros en determinado momento decían, yo no sigo. Claro. Y en general lo que se hacía era tomar alguna medida de recaudo para ver qué casas conocía o qué gente conocía y demás, pero yo no recuerdo de ningún caso de compañeros que se hayan querido retirar, digamos, de forma voluntaria y honesta, por decirlo así, que haya habido algún inconveniente. Igualmente, más allá de todo lo que estaba en juego, las cosas, porque si no uno lo ve a distancia y pesa mucho una sensación de sacrificio, más a lo mejor que la de entrega cotidiana, que me parece por ahí más importante. Todo eso se vivía sin solemnidad también, o con la alegría, o con pasión, o cómo era la mezcla esa de cosas. Es muy difícil reconstruir esa época si no es haciendo un gran esfuerzo de volver esos años, ¿no? Pues sabés que con Caparrós escribimos durante muchos años 2.000 páginas, muchos años llevo con entrevistas, y yo era muy cuidadoso de cuando tomábamos testimonios, que lo hacíamos, salvo muy pocos casos que lo hicimos juntos, lo hacíamos por separado. Yo era muy cuidadoso de chequear algunas de las cosas que se contaban con datos que fueran de dominio público, que se pudieran cotejar con otros testimonios. Yo creo que cada uno lo vivía como lo que traía en su ADN, por decirlo quizás un poco. ADN suena como que no hubiera la política, la ideología y la cultura no fueran determinantes, pero había algo más, porque uno también tenía una formación familiar, tenía la formación de las cosas que tenía marcado de chico. Y yo te digo, cuando vos a los 17, 18 años, suponete que vos a los 14 tenías vértigo, eras miedoso, tampoco es que nosotros vivíamos en un cuartel, ¿entendés? O sea, nosotros éramos personas que trabajábamos, teníamos mucha confianza en los cambios políticos, masivos, no es que fuéramos... Ahora, además de eso, en determinado momento tenías que poner una cuota de riesgo extraordinaria. Y mucha gente tenía miedo, que vos lo veías, qué sé yo,
Yo no tuve muchos miedos. Bueno, por algo también después fui asumiendo responsabilidades de mucho riesgo y responsabilidades dentro de la organización que eran... yo tuve responsabilidades importantes en determinado momento donde había mucha gente presa, incluso después responsabilidades en áreas operativas, ¿no? Y esto tenía que ver con que uno más o menos, para otros compañeros que tenían más responsabilidad, uno respondía a las expectativas. Pero te digo una cosa, siempre en la evaluación, aún de las responsabilidades en los terrenos operativos, siempre había una evaluación por parte de quienes tenían que evaluarte de si vos tenías convicciones políticas y querías construir políticamente o si eras un loquito. Hasta donde yo viví en libertad, que fue muy temprano, digamos, porque yo caí preso en el año 73, en septiembre del 73, hasta ese momento predominaba una cuestión de orden política. Ahora, después, la propia dinámica de la ferocidad de la represión, de lo cruento de los enfrentamientos, también llevó a que uno observara, yo lo observaba cuando caían compañeros a la cárcel, que estas cosas de misiones militaristas también se nos iban incorporando. Y bueno, de hecho yo en la cárcel después me sentía un tipo, bueno, primero que estaba dispuesto a escaparme en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo. ¿A quiénes recordás con más respeto, con más cariño, como más referentes cercanos de lo que uno quería ser como militante, digamos? Acá es muy difícil contestar porque uno vivía en una estructura de clandestinidad completa, por lo cual yo cuando conocía a algún compañero lo conocía por sobrenombre y hacía el esfuerzo de tratar de no determinar ni siquiera de dónde era. Total que la primera vez que yo lo vi a Santucho fui a una reunión y me di cuenta que era él. Nadie me dijo va a venir Santucho a esta reunión. Entonces, uno tenía una cosa de mucho convencimiento del proceso colectivo y dentro del proceso colectivo, cuando digo colectivo me refiero al proceso popular. Convengamos que esos años fueron de un nivel de resistencia popular impresionante, ¿no? Si acá se volteó Onganía, se volteó a Levingston y Lanús se tuvo que retroceder en chancleta, ¿no? Te hablo de Lanús, un cuadro político que la derecha debería extrañar muchísimo y que digamos, vos los comparás con los tipos que llegaron después a hacer la carnicería de genocidios del año 76 y Lanús era un cuadro político al lado de esos. Y Lanús también era un carnicero, cuando tuvo que fusilar entre León no le tembló el puño, pero para nada. Lanús era el tipo que sabía perfectamente cómo se llevaban a cabo todas las torturas en Argentina, hubo varios desaparecidos, y que el tipo, él adoraba la doctrina francesa de la represión en Argelia, que fue feroz, el tipo era un adorador de la doctrina norteamericana en Vietnam, así que estamos hablando de tipos que eran, por decirlo que suene livianamente, jugadores de la NBA. Sí. No eran tipos que iban a decirte, no, mis convicciones cristianas, un carajo, mi republicanismo, un carajo. Sí, la diferencia, como decís vos, en todo caso era el orden intelectual, el orden un poco. Bueno, justamente, mira, sabían medir las conveniencias, pero no es que eso fuera por límites de orden moral. Entonces, yo te digo, había primero mucha confianza en el proceso político. Después era una época extremadamente vinculada al internacionalismo. Y que el gran internacionalista hubiera sido un argentino, como Ernesto Guevara, a vos te daba la sensación de que vos, no sé, habías estado con el Che amando, ¿no? Entonces, el internacionalismo, la confianza del proceso político argentino, y después que nuestras organizaciones raras, porque vos fíjate que a nosotros nos caía la imprenta y el esfuerzo de la organización con poquitos recursos en poner otra imprenta para hacer clandestinamente un periódico. Así que nosotros no éramos una banda de tipos que decían, bueno, tenemos que ir a asaltar un banco, o sea, que esta
claro que hacíamos esas cosas, ¿no? La organización les hacía, ¿no? Cuando vos te tocaba hacer algo, lo hacías, por supuesto tenías también un margen como para evaluar, y yo te digo, la mayoría de las cosas que yo hice fueron iniciativas mías o de la gente con la que yo participaba, ¿no? No es que venían y me decían, che, hay que hacer tal cosa. Por supuesto, cosas más importantes venían como un instructivo, pero si no, uno tomaba la iniciativa, y te hablo de yo que a los 20 años. Entre los 17 y los 20, saber que vos tomás iniciativa y que tomás iniciativa para apoyar un trabajo en una fábrica, en un barrio obrero, en un centro de estudiantes, ¿no? O para frenar un atropello, ya sea policial, militar o patronal. Así que nosotros teníamos una cosa muy, yo te diría, encadenada, ¿no? Entre una vida cotidiana extremadamente arriesgada, que obviamente caían los compañeros, tenías que mudarte, tenías que... bueno, y sufrías por eso, ¿no? Pero al mismo tiempo la convicción de que era más la gente que se incorporaba que la gente que caía o que desertaba, y que el proceso político, a medida que fue avanzando, después trajo la complejidad que tenía para la izquierda, que Perón había tomado la iniciativa, que era una cosa compleja. En el sentido de decir, bueno, pero Perón va a desviar esto para el capitalismo, no lo va a desviar. Pero bueno, para la NUCE era un directo al estómago. Entonces, por eso te digo, yo creo que hay que volver a esa época sabiendo que por un lado uno, porque no era una persona que no te mandaban a un liceo militar a los 12 años y estabas en un colegio militar viviendo y con instructores. Si vos me decís líderes revolucionarios latinoamericanos, Sandino, Che, Satucho, por supuesto muchísimos otros, Camilo. Y era gente con un nivel de arrojo extraordinario. Ahora, tenía posibilidades Sandino de darle una paliza a los marines norteamericanos, tenía la posibilidad el Che de irradiar una revolución a los mineros bolivianos, tenía Santucho carisma suficiente como para que a través de la guerrilla la clase obrera en ese momento golpeada económicamente, laboralmente, políticamente, perseguida en sus organizaciones sindicales, pudiera volcarse a una lucha directa. Me parece que en esto hay que ser severo, y esto no es restar compromiso. Y si alguien lo interpreta como restar compromiso, bienvenido sea, porque forma parte del debate. En la cárcel, más allá de la convicción, ¿qué otras cosas eran sostén, digamos? ¿Qué vínculo afectivo, sea familiar o sea novia, fuera, eran los que ayudaban, digamos, a mantenerte esperanzado, conectado con lo de afuera, o esperando, digamos, la salida o el escape de afuera? Lo primero que hay que entender es que en todas las tradiciones de revoluciones siempre la cárcel fue considerada un frente de lucha. O sea, que vos no te sentías retirado. Al revés, te sentías en un lugar en el cual tenías muchísimo que hacer. En primer lugar porque para los compañeros que estaban en libertad era muy importante la mística de saber que había otros compañeros a los que había que rescatar, pero que mientras estuviéramos presos, éramos un espejo en el cual uno miraba la moral revolucionaria. A mí me tocó asumir responsabilidades muy grandes antes, precisamente, del 25 de mayo del 73, donde salen los compañeros. Y para mí era muy importante, yo conocía muy pocos de los que habían caído presos, pero para mí esos compañeros, en el momento de la militancia, esos compañeros eran, no sé, un estímulo importantísimo. Entonces, bueno, yo sentía que los que estábamos presos, y esto obviamente lo teníamos ya muy asimilado, todos sentíamos eso, teníamos que ser un ejemplo. Fuera eso, como bueno, de las cartas de la visita. Bueno, yo me había casado 2 meses antes de caer preso.
la suerte de recibir la visita de mi madre, de mi padre y de mi esposa. Amén de que cada tanto venían tíos, tías, algún primo. Y después del golpe, a mi compañera la metieron presa, unos días antes del golpe, por eso se sacó. Tiempo después la secuestraron a mi madre. Ellos sabían que para uno era muy importante, ellos me refiero a los tipos que comandaban la represión, ¿no? Y para los tipos que comandaban la represión, la cárcel era un lugar de sometimiento y de exterminio. Entonces, esos tipos tenían muy claro que tenían que destruirnos individualmente, no solamente destruirnos como organizaciones, sino individualmente. Y lo hicieron de una manera muy sistemática y muy planificada. Así que te puedes imaginar, para mí recibir una carta de mi esposa, de mi madre, era una cosa que daba un oxígeno extraordinario. Cuando se te acababan esas cosas, y encima toda la sensación de ambivalencia, porque claro, lo que uno sentía es que la prisión de la compañera era de algún modo culpa, entre comillas, de uno, el secuestro de la madre era culpa de uno, vos lo tenías que pensar para que vos dijeras, bueno, esto forma parte de un plan sistemático y no es mi culpa. Pero claro, uno en el subconsciente... Eso te quería preguntar cómo había funcionado, cómo había circulado en tu cabeza eso que se produce inevitablemente, digamos, que no solo los de afuera dicen que la culpa a las víctimas, sino la víctima en sí misma también en algún momento dice, bueno, pasó por... Digamos, si no fuera por mí no habría pasado. Eso requiere un proceso de elaboración. ¿Cómo? No lo terminas más. Porque primero la sensación de pérdida de una persona desaparecida, yo soñaba con mi madre toda la noche, que parecía que estaba años, para más. Y además que eso, después se lo contabas a otro que también le había enseñado a la esposa, al hermano, a la compañera, al hijo. Eso lo compartías y no lo sabrás nunca. Y por otra parte, uno mismo también, a partir de la base de que sos un ser humano totalmente frágil, vulnerable, ¿quién sos vos para decir no fue culpa mía? Ante semejante mujer, ¿qué autoridad tenés vos cuando desaparece una persona de 52 años que pasó los últimos 5, como en el caso de mi madre, los otros familiares? Y lo de mi madre, que lo sufrí porque era mi madre, pero sufrí la de tantísimas otras madres o esposas. ¿Quién sos vos para decir no fue culpa mía? Ahora, por otra parte, también decir, ¿quién soy yo para frenar la lucha por la revolución si mi madre me acompañó todos estos años? No solamente porque yo era el hijo, sino porque realmente ella sentía que lo que yo hacía, lo hacía, como uno dice cuando es chico, por el bien de los otros, que no lo haces por lo haces por los otros. Entonces, esa cosa es un contagio extraordinario, ¿no? Cuando vos las escuchás a las madres y las abuelas hablar de nosotros nos parieron nuestros hijos y todas estas cosas, ¿quién es uno para saber si las dos cosas no son ciertas, ¿no? Que uno ayudó a que su madre, su hermano, su esposa se involucraran con una lucha justa y al mismo tiempo uno es el culpable de lo que sufrió esa persona. Eso no lo termina más. Y te digo, yo no culpo al que en algún momento dice, bueno, yo de la revolución hago un punto aparte y vuelta a la página. No lo culpo. Y tengo queridos amigos que han compartido la lucha revolucionaria, incluso después con un nivel de riesgo muchísimo mayor que el que viví yo. Y sin embargo yo me doy cuenta que, bueno, en sus vidas, en el territorio individual de sus vidas, tuvieron la necesidad de tomar una distancia mayor de eso, entre comillas, de vuelta a la página, ¿no? Yo te hablo estas cosas en un lenguaje común porque si no me parece que uno hace, una cosa son los laberintos de Borges, que son para entender la narración y a través de la narración la condición humana, y otra cosa es ponerse uno en difícil, ¿no? Yo creo que hay que tratar de simplificar. Porque uno con caminos simples se puede plantear algunos problemas complejos. Entonces... No, pero de lo último que decís es interesante, lo de no
ponerse uno mismo en el lugar de juez, que ha ocurrido, digamos, también dentro de la historia de la organización, digamos. El hecho de juzgar a determinados compañeros, digamos, evaluar en las cuestiones en términos de valentía o cobardía o cosas muy esquemáticas por ahí. Entonces me parece que luego es otra consideración humana, digamos, también en algún momento, de la vida. En algún momento, digamos, cuando uno está en ejercicio de la militancia de organización, también tiene que acompañar o no acompañar determinadas cosas, y uno por ahí está en desacuerdo, pero acompaña, y a veces está totalmente de acuerdo y después puede decir estuve equivocado o no. Y en realidad la moral revolucionaria en momentos de lucha se alimenta de mucho compromiso con el sentir popular, pero también con mucho compromiso de saber que uno tiene que atreverse a lo máximo. Lo máximo es despojarse de la vida en términos de los 80 kilos que pesan. Y si te toca a vos ir al frente, vas al frente. Eso es así. Entonces, ahora, vos no le vas a pedir a un tipo que está jugado en un momento operativo, en un momento que está en prisión, en un momento de muchísimo compromiso, donde sabés que los riesgos son muchísimos, no le vas a pedir que su reflexión sea extraordinaria. Y si vos mirás muchos de los documentos que se hicieron en el año 76, firmados por las máximas conducciones de las organizaciones, te das cuenta que nuestros conductores no solamente estaban tiernos en el sentido de escasa experiencia revolucionaria, sino que estaban muy motivados por esta confrontación, por esta cosa que Rodolfo Walsh en ese documento tremendo escribe la conducción de Montoneros, pero que podría extenderse a las conducciones de las otras organizaciones, le dice esto corre el riesgo de convertirse en una patrulla perdida, es decir, que el accionar militar, como se llamaba la lucha guerrillera, que ese accionar militar, empezar a estar por encima de la política y te llevar al carajo. Y bueno, y muchísimos de los documentos que fijaron las estrategias del año 76, a mi criterio, por supuesto con el diario del lunes, a mi criterio, convirtieran a las estrategias y las formulaciones políticas de ese momento en un nivel de arrojo que no tenía que ver con la madurez del pueblo ni con lo que se llamaba, y se sigue llamando, correlación de fuerzas entre dos campos en pugna. Tanto tiempo salen convencidos de muchas cosas, incluso a lo mejor más que antes, pero también en algún lugar podría esperar que la reacción de los de afuera, no sé qué sería, como bien definirlo, fuera distinta. ¿No? ¿Hay algo de eso? Mirá, digo, eso es complicado adentro, porque... Primero, yo salí cuando ya estaba Alfonsín en el gobierno, con lo cual a través de cartas muchos compañeros habían transmitido su experiencia, algunos venían de visitas, o los mismos familiares que te visitaban. Yo ya no tenía ni a mi madre ni a mi esposa que me visitaran, pero sí tenía otros familiares, venía la ¿Por qué demora la salida tanto después? Bueno, porque había condenas, entonces tampoco Alfonsín quería dar una amnistía, él estaba en esa cosa de la teoría de los demonios, entonces era... Y la sociedad también vivía con mucho fervor, que todo esto había sido culpa de gente muy mezquina que tuviera la ideología que tenía, ¿no? Bueno, entonces, digamos, uno tenía que revalidar títulos, por decirlo así, no desde el lado del compromiso militante, sino desde que no estabas loco, que tenías humildad, que te ibas a bancar todo lo que tenías que bancarte, que era la soberbia de una serie de estúpidos que te decían que la teoría de los dos demonios te incluía a vos. Yo me he quedado la primera Navidad en mi casa solo. Yo tengo una familia numerosísima. En mi casa solo. Te das cuenta del vacío que te hacen. Después, tíos, primos que te piden trabajo, cuando vos, digamos, cambiaste y ya pasaron los años. Volviste a la normalidad. Sí, o te quieren porque creen que vos curraste con la política.
la sociedad quedó con agujeros muy grandes. Entonces yo me ponía en la cabeza de mis tíos, de mis primos, de algunos amigos, de gente más cercana de mi familia. Imagínate, encima con mi madre desaparecida, por ahí no te lo decían, pero viste. Pero estaba. Estaba ahí, y por culpa de desapareció Matilde. ¿Qué es eso? Estaba. Yo tenía que arreglarlo, ir al psicólogo por cuenta propia, llorar en el gabinete del psicólogo, porque yo, digamos, por la vida que he tenido, la verdad. ¿Qué ves? ¿A quién ves en el espejo y qué le dirías? Ay, ¿qué ves? Creo que siempre en un espejo se tiene que ver a uno mismo y también tiene que ver a los otros. Esa idea de que nada de lo humano a uno le tiene que resultar ajeno, que uno también cuando ve sus propias grandezas tiene que saber que eso esconde miserias, pero que no se resuelven en el plano de lo individual. Me parece que el derrotero de mi vida, con aciertos, con errores, con infinidad de riesgos, con una vida en general bastante diferente a la que le pudo haber tocado a la mayoría de la gente que vivió en Argentina, aún en mi generación, que se dice que fue una generación muy combativa, la mayoría de la gente no vivió los niveles de chance y de cambio que me tocó vivir a mí. Y yo trato de ver a los que vivieron lo que viví yo y terminaron muertos o desaparecidos, y me iluminan porque de algún modo también siento un compromiso cuando tengo que tomar decisiones de pensar qué hubiera hecho el hippie, qué hubiera hecho Pincho, qué hubieran hecho muchísimos de los compañeros que yo conocí. Pero también me interrogo y digo, ¿y qué harían o qué hacen muchísimos otros amigos que no tuvieron el mismo tipo de vida que tuve yo? Y ahora me siento, a los 60 años, me siento con una historia de la que me siento completamente orgulloso, pero también de una historia de la que uno tiene que darle cuenta a otras generaciones, que tienen contextos completamente diferentes, estímulos completamente diferentes, que le toca transitar aún paradigmas culturales totalmente diferentes. Y me parece que hay que abrirse para que esa historia, esas historias de las que muchísimos fuimos protagonistas, primero no se cuente en clave individual, que puedan los chicos y las chicas y los jóvenes de hoy, interesados o no en la política, entender que hay un estímulo colectivo. Y en segundo lugar, que puedan ver infinidad de aciertos, pero también infinidad de errores. Yo percibo algunos, y muchos de ellos trato de ponerlos en negro sobre blanco. La mirada que yo pueda tener sobre mi propia historia es provisoria. La mirada que puedan tener quienes les toca ser partícipes y protagonistas de la sociedad argentina y de otras sociedades, y que quieran poner sobre el tamiz la historia de la militancia de los años 70, seguramente esas visiones van a enriquecer muchísimo más el presente y el futuro. Me asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver. Cuando Atahualpa Yupanqui le preguntaron alguna vez cómo definir a un amigo, dijo, es uno mismo con la piel de otro. Para ver al enemigo, para mirar su mirada, me asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Al borde del puedo para perder el control,
final quiero de nuestra historia. Me asomo al otro sentido, al tiempo que va al revés. Me asomo a lo que te asomas para ver lo que no ves. Me asomo a la vida nueva para conjurar el tiempo. Me asomo a ver tus preguntas y decir que sí otra vez. Me asomo